Una pregunta, ¿todos los perros pueden viajar en cabina? En cabina, no. Esto depende mucho, uno, de la aerolínea, dos, del tamaño del perro. Hablemos del temperamento y el comportamiento. ¿Cómo debe ser ese temperamento, ese comportamiento de ese canino que va a viajar en avión? Lo ideal es que sean animales que sean muy tranquilos, que no sean ansiosos y principalmente que no sean agresivos. ¿Deberíamos hacer una evaluación veterinaria antes de que el perro viaje? Sí, siempre debemos hacer una evaluación veterinaria. Es importante que se acostumbren al transportín, es importante que conozcan el guacal desde antes para que no sea algo traumático para ellos, para que sea algo tranquilo, que lo vean como algo normal. Una pregunta que surge mucho ¿es buena idea sedarlos? No, no es para nada buena idea. Algunos sedantes pueden tener efectos a nivel cardíaco, pueden tener efectos a nivel respiratorio que no pueden ser positivos para la salud de las mascotas. Estoy con la idea de poder enseñarles en casa a cómo se deben adaptar a este nuevo espacio, que son 3 cosas que debemos tener en cuenta a la hora de la llegada como tal. Súper importante ponerle el espacio donde va a quedar su cama, su espacio, que para ellos es un lugar seguro. Ese es uno de los más importantes siempre. Bueno, imagina que ya compraste los tiquetes, tienes las vacaciones, ya tienes el resort, el destino, tienes las maletas listas y dijiste, voy a viajar con mi perro. Pero 3 días antes te diste cuenta que no lo podías llevar. Esto es algo que le pasa a muchas personas y es por falta de conocimiento acerca de todo este proceso que hay detrás para poder sacar un perro del país o bien sea para viajar a nivel nacional en avión. Entonces, aquí tenemos hoy a la doctora Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, doctora Angélica. Bueno, hablemos un poco acerca de estos procesos. Las personas compran tiquetes y no tienen en cuenta que los caninos, en este caso, necesitan de ciertas cosas, ciertos requerimientos. Empecemos por una pregunta. ¿Todos los perros pueden viajar en cabina? En cabina, no. Esto depende mucho, uno, de la aerolínea, dos, del tamaño del perro. Entonces no es tan fácil, y también de la raza. Hay razas como las braquicéfalas, como lo puede ser el Shih Tzu, el Pug, el Boxer. Son razas, los Bulldog, que no pueden viajar fácilmente o tienen muchas restricciones, por lo que pueden tener problemas respiratorios. Entonces todo esto se debe evaluar primero si la aerolínea permite que viaje la raza. También si permite por su peso, casi todas las aerolíneas permiten máximo 10 kilos, incluido el guacal, incluido el transportín. Entonces esto sí se debe evaluar. Ok, perfecto. Hablemos del temperamento y el comportamiento. ¿Cómo debe ser ese temperamento, ese comportamiento de ese canino que va a viajar en avión? Lo ideal es que sean animales que sean muy tranquilos, que no sean ansiosos y principalmente que no sean agresivos, porque eso también puede tener implicaciones durante el viaje. Animales ansiosos pueden comportarse de manera inadecuada y esto incluye que puedan llegar a ser agresivos con otras personas o con otros animales durante el viaje. También si son animales agresivos, pues tener en cuenta que es importante que siempre vayan con su traílla, que vayan en su transportín y que tengan su bozal por protección tanto para otras personas como para ellos mismos. Listo. Digamos que tenemos un perro tranquilo que cumple con eso que acabas de mencionar. ¿Deberíamos hacer una evaluación veterinaria antes de que el perro viaje? Sí, siempre debemos hacer una evaluación veterinaria. Uno, porque es requisito para poder viajar. Debe existir un certificado de salud para poder realizarlo. Y dos, porque hay enfermedades que a veces no sabemos que nuestras mascotas tienen. Entonces pueden tener alguna enfermedad cardíaca, alguna enfermedad respiratoria que puede complicarse durante el viaje. También si llega a tener algún tipo de herida, es posible que no lo dejen subir al avión y no lo dejen viajar en ese momento. Vale. Miremos el tema de la alimentación y el bienestar previos al viaje. O sea, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿A qué horas darle comida? ¿Cómo? ¿Y qué aspectos del bienestar en general debemos tener en cuenta para poder abordar un avión? Bueno, lo primero en cuanto a la alimentación es que no debes cambiarle la alimentación. Debe ser siempre la misma alimentación y el día del viaje, en lo posible, comer algo muy pequeño o muy suave, porque a veces hay algunas mascotas que les puede dar vómito durante el viaje.
También porque pueden presentarse algún problema digestivo que no va a ser de agrado ni para el paciente, ni para la mascota, ni para el tutor. En cuanto al bienestar, es importante que se acostumbren al transportín, es importante que conozcan el guacal desde antes para que no sea algo traumático para ellos, para que sea algo tranquilo, que lo vean como algo normal y puedan estar muy tranquilos durante el viaje como tal. Y en cuanto a la parte de tranquilidad, de bienestar, no sedarlos, pero sí nos podemos ayudar con esencias florales que pueden darle un poco de tranquilidad a ellos durante el viaje y puedan estar más tranquilos. De acuerdo, hay ciertas feromonas, ciertas como ayudas en cuanto al olfato que nos pueden ayudar mucho en estas situaciones de estrés, ¿no? Exactamente. Listo. Quisiera que hiciéramos una dinámica de verdadero o falso para que pudiéramos tener como estas cosas puntuales y que allá en casa las personas lo tengan súper presente. Entonces, empecemos por una pregunta. ¿Todos los perros pueden viajar en cabina? No todos los perros pueden viajar en cabina. Esto depende mucho de la aerolínea y depende muchísimo también del tamaño del perro. Algunos perros, si pesan más de 10 kilogramos, incluido el transportín, no pueden ir en cabina, a no ser de que sean perros de servicio, pero para esto necesitan una certificación especial y que debe ser dada por una autoridad como Cruz Roja, que puedan decir que sí es un perro de servicio y que está entrenado. En cuanto a los perros, según la raza, es importante tener los braquicéfalos pendientes. Ellos, por problemas principalmente respiratorios, muchas veces no los dejan viajar porque pueden tener muchas implicaciones durante el viaje que puede llegar a causar hasta la muerte. Ahora que mencionas el tamaño, pues muchas personas creen que por el perro ser pequeño puede viajar automáticamente. Entonces, si mi perro es pequeño, ¿puede viajar sin restricciones? Debe ir en un transportín, debe ir en un guacal. Eso sí es una como regla que tienen todas las aerolíneas. Y es importante el peso. Si sobrepasa el peso de 10 kilogramos en algunas, de 8 kilogramos en otras, no lo van a dejar viajar. También es importante el estado de salud. Así esté pequeño, si no tiene un estado de salud, si no tiene un certificado de salud en el que indique que está vacunado, que está sano, que no tiene ningún tipo de inconveniente, igual no lo dejarían viajar. Un perro que es normalmente tranquilo en su día a día, normalmente será tranquilo durante un vuelo. ¿Esto es así? Falso. ¿Por qué razón? Porque él es tranquilo en su día a día, que es su casa, que es lo que conoce o en la rutina en la que está. Es posible que en el estrés del viaje, en la cantidad de personas que hay en un aeropuerto, pueda tornarse un poco ansioso o nervioso. Si mi perro se ve aparentemente sano, come, hace deposiciones normales, ¿no debería hacerlo revisar? Falso. Debes hacerlo revisar. 1, porque hay enfermedades que no son evidentes. Y 2, porque sí o sí para poder viajar te van a exigir un certificado de salud realizado por un médico veterinario. Preparar el viaje con anticipación, con los tiempos, teniendo todo el conocimiento, realmente hace una diferencia tanto para nosotros como en organización, como para el canino. Verdadero. Para propietario como organización es muy importante porque hay algunos destinos que tienen ciertos requisitos que pueden requerir 3, 4, hasta 5 meses de preparación, como es la Unión Europea. Tenemos otros países como Estados Unidos que requieren 2 o 3 meses de preparación. Hay países como Australia que no es fácil el ingreso, es casi imposible. Y hay otros países que es un poco más sencillo, que puede hacerse más o menos entre 1 mes, máximo 2 meses para que ellos puedan viajar. Eso en cuanto al tema de documentación y que puedas ir con tu mascota. En cuanto a ellos, es bueno prepararlos, que conozcan el guacal, que conozcan el transportín, que para ellos sea algo normal, algo en lo que se familiarice con esto y para ellos sea mucho más sencillo el viaje. También ser muy consciente de no tener cambios de alimentación, llevar la comida suficiente y que la comida que estamos necesitando al lugar al que vamos o la conseguimos o nosotros mismos la estamos llevando. Perfecto, listo. Ahora ya sabemos que sí podemos lograrlo. O sea, digamos que cumpliendo todo lo que estamos hablando, sí es posible.
Listo, ya tenemos ese paso cumplido, pero ahora tenemos un reto más importante, el cual desconocen muchas personas, y es el tema de la documentación. Entonces vamos a hablar acerca de todo esto que tiene que ver con los procesos de tramitología. Ok. Muchas veces tenemos un documento vencido, vacunas que no están al día, falta de un transportín adecuado. Bueno, tantas cosas que pueden fallar al momento ya como tal de abordar un avión, que generalmente se presenta esta situación en el counter. Entonces, me gustaría que hiciéramos como un checklist para poder que allá en casa las personas tengan una idea y si están planeando un viaje, si están pensando en salir del país o viajar a nivel nacional con sus caninos en este caso, puedan como guiarse. Entonces vamos a hablar acerca de la salud como primer paso. Este es el primer paso. Ok. Mi perro ya fue entonces evaluado por un médico veterinario donde certifica que físicamente en cuanto a salud se encuentra en buen estado de salud, ¿no? Sí. Eso es un check. Sí, ese es el principal check, saber que está en buena condición de salud, que no tiene ningún tipo de enfermedad que vaya a restringir el viaje como tal o si debe implementarse algún tipo de tratamiento. Listo, sus vacunas están al día. Este es otro check importante, no solamente que se encuentra bien de salud, sino que sus vacunas están al día. Este es uno de los checks más importantes porque la mayoría de países exigen que estén vacunados principalmente con la vacuna antirrábica. Y esta vacuna debe ponerse mínimo 30 días antes del viaje. Entonces, es importante revisar el carnet de vacunas y que esta vacuna esté al día y certificada que fue aplicada por un médico veterinario. Listo. Entonces, vamos a la parte de documentación. Otro check importante. Llevo el certificado de salud y de desparasitación y vacunación al día. Debes llevar ambos documentos. En el certificado de salud que te da el médico va a estar indicado cuándo fue vacunado y desparasitado, tanto interno como externamente, pero también debes llevar el carnet de vacunas donde está la última vacuna que se le aplicó, donde está la desparasitación y todo esto firmado por médico veterinario. Súper importante que siempre esté con la firma, tarjeta profesional del médico veterinario. Perfecto. Otro punto muy importante es saber que hay ciertos destinos que requieren de documentación especial. Entonces, informarnos acerca de si la aerolínea o si el destino exige algo adicional, ¿no? Principalmente los destinos son los que exigen algo adicional. Entre esos, el microchip de identificación. Hoy en día lo están exigiendo prácticamente todos los países. Entonces, lo ideal siempre es poner el microchip de identificación. Existen países como todos los de la Unión Europea y como Estados Unidos que exigen el resultado de anticuerpos rábicos. Esto es un examen que se toma en sangre y se puede demorar más o menos 2 meses en llegar a un resultado. Entonces también se debe hacer con suficiente tiempo y se debe hacer después de que ha sido vacunado contra la rabia. Entonces es importante saber que se vacunó contra la rabia, esperar más o menos 30 días y después sí tomar este examen para poder que salga primero de manera adecuada y que sí puedan viajar. Porque si el examen sale negativo, no podrían viajar a estos países. Ok, eso que dices es muy importante porque tanto para Unión Europea como para Estados Unidos esto es una exigencia, el tema de la serología, propiamente hablando. Y muchas veces tenemos situaciones donde los tutores ya tienen todo comprado, ya está el tiquete, ya está todo y simplemente este paso no se llevó a cabo y por ese simple trámite no podrían viajar, exactamente. Súper importante en este trámite que para la Unión Europea, después de tomar la muestra, tienen que pasar 90 días antes de que pueda viajar. Exacto, para salir del país. Para salir del país. Así el resultado salga a los 30 días, a los 35, no importa. Tienen que esperar 90 días porque es una especie de cuarentena que ellos piden para que pueda salir del país. Si no, no podría hacerlo. Puedes tener tiquetes y al llegar al aeropuerto te dicen no puede viajar. O al llegar a Europa te dicen no puede ingresar. Entonces es muy importante tener en cuenta esos 90 días.
Hablando como de las exigencias de algunas zonas del mundo, también es importante mencionar Australia. Australia pues simplemente pone una cantidad de requisitos para que básicamente los caninos y los felinos en general pues no ingresen. Entonces, esto es algo también que deben tenerlo muy en cuenta porque Australia es uno de los destinos también como más concurridos de parte de Colombia y muchas veces pues simplemente no se pueden llevar a sus animales de compañía. Sí, con Australia hay que cumplir algo y es que debes tener todos los requisitos y enviarlo a la autoridad ambiental de Australia para que ellos autoricen si ingresa o no al país. Y la mayoría de veces no autorizan el ingreso. En el caso de los felinos va muy ligado que tienen ciertas enfermedades que afectan a la fauna nativa. Y en el caso de los caninos también porque hay enfermedades que no están presentes allá y que no desean que lleguen al país. Entonces, una opción es vivir un tiempo en Europa para ver si aplicas para llegar a Australia. Pero eso no asegura que puedas tener el ingreso al país. Entonces, sí es un país que tiene muchísima dificultad para ingresar. De acuerdo. Bueno, siguiendo con nuestro checklist, entonces vamos a la parte del guacal, del transportín. Okay. Hay ciertas condiciones que debe cumplir ese transportín para poder llevar un animal dentro. Entonces, en cuanto a cabina y en cuanto a bodega, digamos, ¿cuáles son las diferencias? Es un check que hay que cumplir, pero hablemos un poquito de esto. Bueno, en cuanto a bodegas, es muy importante tener las normas IATA, que es lo que te va a exigir la aerolínea. Y ahí es principalmente, debe ser rígido, con buena seguridad en la puerta, debe tener por lo menos 3 ventanas para poder respirar y que tenga una buena transición el aire. Y debe ser de que el perro pueda estar completamente de pie y le quede espacio suficiente y pueda darse la vuelta dentro del guacal. Esto es muy importante, que él pueda moverse dentro del guacal, especialmente cuando van en bodega. En cuanto a cabina, sí puede ser rígido o no, pero también debe cumplir el requisito de que debe caber debajo de la silla del frente, pero también que si se levanta el perro pueda moverse dentro de este transportín. Entonces es muy importante y eso es lo que limita muchas veces el tamaño del perrito, si puede o no ir en cabina. Otro punto muy importante del checklist es el acostumbramiento a ese transportín. Lo ideal es que pudiera ser mínimo 1 a 2 meses antes. Se puede hacer acostumbramiento con darle premios dentro del transportín, sacarlo a diferentes lugares en él, darle paseos así sea dentro del carro o simplemente caminando en él para que lo empiece a asociar con algo positivo y no simplemente encerrarlo el día del viaje porque no van a entender que es para algo bueno o es porque se lo van a llevar a algún lugar. Lo van a asociar con algo negativo. Los premios son muy importantes aquí, que pueden ser galletitas, principalmente que le gusten mucho para poder que lo asocien con algo positivo. Otra cosa a tener en cuenta es el tema de la identificación de nuestros datos en esos transportines, ¿no? Entonces, tanto para bodega como para cabina, debe tener nuestros datos, nuestro nombre. ¿Qué más debe tener? Debe tener principalmente nombre y número de contacto. Y si puedes tener 2 o 3 números de contacto es lo ideal por si llega a suceder algo con ellos en el camino o si alguien llega a encontrarlo en algún lugar puntual. Algo que mencionabas, vamos a pasar al tema de la alimentación. Algo que mencionabas anteriormente era no cambiar la alimentación. Sí, no se debe cambiar la alimentación porque muchas veces estos cambios pueden llevar a problemas gastrointestinales. Todos los cambios requieren un tiempo, requieren un proceso y si lo hacemos abruptamente y justo antes de un viaje, podemos tener muchos problemas gastrointestinales durante el viaje y la llegada al destino. Muchas veces estos viajes son de muchas horas, con muchas escalas. Hay que tener en cuenta también y poder chequear el tema de llevar comida suficiente, ¿no? Llevar comida suficiente tanto para tener el destino y dar porciones muy pequeñas durante el camino, no dar las raciones completas que habitualmente comen. Lo que sí es muy importante es que esté hidratado todo el tiempo, que todo el tiempo tenga acceso a agua y pueda estarla consumiendo. Perfecto. Vamos a hablar acerca del bienestar,
que es un punto también muy importante que debemos tener en cuenta en ese checklist, y es un perro debería salir a caminar, a pasear para poder antes de abordar. Sí, es importante que tenga un paseo previo al viaje y también es importante que lo lleven a que pueda hacer sus necesidades previo al viaje. Entonces llevarlo a que pueda orinar, a que pueda defecar, para que no lo vaya a hacer dentro del transportín. También en los aeropuertos ya hay lugares donde uno los puede llevar para que hagan sus necesidades. Entonces hacerlo mucho antes de abordar. Y también que caminen para que puedan como estirar sus patitas antes de estar restringidos solo al transportín. Es importante también llevar como su manta favorita o algo que ellos con lo que ellos estén muy familiarizados para poder que esto, digamos, los calme un poco más durante ese proceso de viaje. Sí es ideal que puedan llevar su cobija favorita. Ahí debes tener en cuenta que es posible que a la hora de pasar por control te van a hacer sacar tanto la cobijita, especialmente en vuelos internacionales, para corroborar que no lleves ningún tipo de elemento ahí. Pero sí es importante llevarla para la tranquilidad de ellos. Otro punto muy importante y a veces se nos olvida en cuanto a organizar todas estas cosas es las bolsas para poder recoger las deposiciones que hagan. Sí, es bastante importante llevar las bolsas para recoger las deposiciones que hagan y si puedes llevar los pañales acostumbradores por si llegan a orinarse en el camino, esto lo puede absorber y no quede él ahí en medio de su orina. Hay otro punto que es súper importante y me parece fenomenal y es el tema de organizar un kit para poder tanto llevar durante el viaje como para cuando ya lleguemos a nuestro destino tenerlo ahí. El kit importante sería llevar, por si hay algún tipo de herida, que puedes llevar spray para limpiarlos porque a veces se pueden lesionar con el guacal. Llevar el kit de la alimentación y llevar toda la parte de hidratación. Que es importante si vas a llevar algún tipo de medicamento, todo esto debe ser acordado y organizado con el médico veterinario para saber qué requiere y qué dosificación debes darle. Bueno, así como es importante entonces llevar el checklist, tener todo al día, también es importante preparar su organismo, pero también debemos tener en cuenta que este día del vuelo, del viaje, puede llegar a ser un momento demasiado estresante para nuestro canino. Entonces, en la siguiente cápsula vamos a hablar acerca de los errores más comunes que cometen los tutores al momento de viajar con las mascotas. Esta vez vamos a hablar acerca de los errores que ponen en riesgo a tu perro el día del vuelo. Entonces, abordemos el tema de la alimentación, cómo debe manejarse si ya estamos próximos a irnos al aeropuerto o si ya estamos próximos a abordar. La alimentación para el viaje debe ser la misma alimentación que ellos vienen consumiendo constantemente. Que es importante que la última comida debe darse de 4 a 6 horas previas al viaje. Todo esto es principalmente para evitar que se llegue a presentar vómitos en el viaje como tal. Incluido el tema del consumo de agua. No, el consumo de agua sí debe estar a voluntad. Agua sí pueden estar consumiendo constantemente y es importante mantenerlos hidratados durante todo el viaje. Una pregunta que surge mucho ¿es buena idea sedarlos? No, no es para nada buena idea. Algunos sedantes pueden tener efectos a nivel cardíaco, pueden tener efectos a nivel respiratorio que no pueden ser positivos para la salud de las mascotas. Es importante, si es demasiado ansioso, pedir cita con el médico veterinario y que te indique qué opción es mejor para ellos. O en su defecto, usar algunas feromonas que generan tranquilidad para ellos durante el viaje. ¿Cómo entonces propiamente podemos reducir ese estrés que a veces es inevitable? Una de las formas es darle mucha tranquilidad y es presentando por lo menos 1 a 2 meses antes el guacal donde van a viajar. Es súper importante que ellos se sientan familiarizados con este espacio. 2, que lleven su manta, su favorita dentro del guacal para que tengan un olor natural y común para ellos del día a día. 3, el tema de la alimentación. Y ya por último, siempre estarles transmitiendo mucha tranquilidad a ellos durante el viaje, pero evitar la sedación. Perfecto, entonces ya sabemos todo esto, digamos el paso a paso. Muchas de estas decisiones se toman
de una buena manera, con una buena intención, pero a veces cambiamos ciertas cosas y generamos un impacto, obviamente, en ellos. Al momento de salir de casa, ¿cómo podemos abordar el tema del estrés? Ahí ya depende mucho cómo lo tengas acostumbrado. Puedes llevarlo de una vez en su transportín, o si él está acostumbrado a viajar en el carro con alguna persona en particular, llevarlo con esa persona en particular que está acostumbrado a viajar. La mayoría de los perros tienden a salir con sus tutores, entonces para ellos es mucho más fácil montarse en un carro. El estrés generalmente se da fuertemente cuando llegan al aeropuerto, por lo que hay tantas personas y también por lo que se pueden encontrar tantos perros en ese lugar. Claro, olfativamente hay demasiada información, hay demasiados ruidos, o sea, sensorialmente para el perro es un tema bastante denso. Sí. Quisiera que puntualmente habláramos acerca de los errores más comunes que cometen los tutores para poder así evitarlos. Los más comunes es, uno, no planificar el viaje. Y el no planificarlo, esto implica no tener conocimiento de cuáles son la documentación que requieren, no tener certificado de salud, no verificar vacunas, no verificar desparasitaciones. Ese es uno de los más comunes, que piensan que pueden viajar con ellos sin ningún tipo de chequeo o sin ningún tipo de documentación. El segundo es que siempre deben hablar con la aerolínea para viajar con ellos. Hoy en día la mayoría de las aerolíneas tienen cupos limitados para animales dentro de los aviones, ya sea en bodega o en cabina. Entonces, cuando vas a comprar tus tiquetes, es importante que verifiques que hay un espacio disponible para que tu mascota pueda viajar, porque en muchas ocasiones no hay espacio disponible para ellos y no puedes viajar con ellos. Otro de los más comunes es que hacen cambios abruptos de alimentación justo la semana antes del viaje, que puede ser 1 o 2 días previos. Esto no está bien, porque puede generar muchos problemas gastrointestinales. Otro de los comunes es que compran el guacal el día del viaje, entonces ellos no lo conocen, no saben por qué los están encerrando en ese espacio y genera demasiado estrés adicional a todo el que ya venimos hablando. La parte que al llegar al aeropuerto hay demasiados ruidos, hay demasiados olores y aparte está encerrado en un espacio que él no conoce. Estos son como los principales comunes que suelen presentar problemas a la hora de llegar al counter con tu mascota y que te digan no puedes viajar con ellos. Y no conocer cuáles son los requisitos al lugar donde van. Ya hemos hablado en otras ocasiones de los requisitos que tiene Europa, que requieren una serología, que requieren una vacunación, y esto lleva a que debe hacerse con más o menos 4 a 5 meses de anterioridad. Tenemos Estados Unidos, que también nos requiere una serología, requiere unos permisos, eso requiere que sea más o menos unos 2 a 3 meses antes del viaje. Países como Australia, que generalmente no dejan entrar a los perros al país, entonces llegas con él para viajar y no vas a poder viajar con él. Y ya tenemos otros requisitos como el microchip, que muchas veces no lo implantan y esto lleva a que no puedan viajar con ellos, porque también es un requisito que está exigiendo Colombia, y es que todos los perritos deben tener su microchip para poder viajar. De hecho, es un requisito que se exige cada vez más. O sea, yo creo que vamos hacia que todos los perros deberían identificarse con un microchip, sí. Viajen o no viajen, ¿no? Vamos como a ese camino. Sería ya lo estamos ideal, empezando por algo. Como está en Estados Unidos y como está en Europa en este momento. Exactamente. Si tenemos una persona que va a viajar con su perro por primera vez, ¿cuál sería ese tip o ese consejo que le darías para poder que esa persona nunca lo olvide, o sea, que lo tenga muy presente? Yo creo que el más importante es informarse de cuáles son los requisitos para viajar con ellos. Porque ya en la consulta con tu médico veterinario puedes tener la asesoría en cuanto a alimentación, en cuanto al guacal, en cuanto a vacunas, en cuanto a desparasitaciones, pero saber que si vas a viajar con ellos, poder programarte y tener todo el tema de documentación que se requiere. Todos los países exigen algo, entonces poder cumplir con todos estos requisitos. Bueno, ya hablamos acerca de todo este checklist, toda esta rutina que no debemos cambiar, la alimentación, que debemos tener en cuenta en cuanto a certificados, tramitologías, todo lo que piden las aerolíneas, ciertos países. Todo esto ya lo tenemos súper claro. Sin embargo, hay algo adicional
que lo vamos a hablar en esta siguiente cápsula, y es el tema de la llegada. Entonces, llegamos a nuestro destino y generalmente ahí es donde realmente comienza el verdadero estrés para nuestro canino en este caso. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los tutores de pronto al abrir el transportín, al llegar al hotel, al sacarlo simplemente a la calle, que debemos tener en cuenta para poder evitar? Uno de los errores más comunes es que los abren el guacal sin primero chequear cómo están ellos y los llevan a hacer ejercicio o actividad física inmediatamente. Es importante dejarlos que ellos salgan con calma del guacal, que se vayan acoplando al lugar al que están llegando, ofrecerles un poco de agua, en ese momento no ofrecer comida, observarlo que no se haya hecho ningún tipo de herida, que no haya presentado vómito, que no haya presentado diarrea, especialmente cuando viajan en bodega, y dejarlos que se vayan adaptando a este nuevo espacio, porque ya ha venido de muchas experiencias olfativas, de ruidos fuertes, y llega a otro espacio que está bajo las mismas condiciones y para ellos no es fácil esta adaptación. Entonces es importante dejarlos como que vayan saliendo poco a poco y dejarlos que se vayan familiarizando con el nuevo entorno. Perfecto, y con la idea de poder enseñarles en casa a cómo se deben adaptar a este nuevo espacio, ¿qué son 3 cosas que debemos tener en cuenta a la hora de la llegada como tal? Súper importante ponerle el espacio donde va a quedar su cama, su espacio, que para ellos es su lugar seguro. Ese es uno de los más importantes siempre. Ponerle su manta, su juguete, que es importante también habérselo llevado en el viaje. Ya en este momento sí se le puede dar su alimentación, tener su espacio donde va a quedar su plato de comida, su plato de agua, para que se empiece a familiarizar con el entorno donde van a estar, y tener el lugar donde lo vas a llevar a hacer sus necesidades. Entonces aquí ya puedes llevarlo, solo que haga sus necesidades sin que tenga que ser un paseo prolongado. Si estás yendo a un país que tiene un cambio horario, para ellos también este cambio horario afecta como nos afecta a nosotros. Entonces, procurar que no lleguen de una siempre a dormir, sino buscar qué actividades tienen con ellos para irles estableciendo su nuevo horario, tanto de alimentación, que ya teníamos en el lugar del que salieron, el de origen, volvérselos a poner en el mismo horario donde están ahora. Entonces empezárselo a ajustar y empezárselo a acomodar para que para él sea fácil y la rutina vuelva a ser la misma que tenían en su casa. Hay, por ejemplo, algo muy importante y es el tema de el agua nueva, el tema de la alimentación nueva. O sea, ya estamos allá en el destino, pero ¿cómo vamos a brindar esa hidratación, esa alimentación? Intentar buscar algo parecido a lo que consumían, porque evidentemente muchas veces no encontramos la misma marca de alimentación, sino que simplemente nos toca migrar. Y es muy importante en este caso hacer una transición adecuada para poder que esas desórdenes alimentarios transitorios no se presenten. ¿Cómo podrías o qué podrías recomendar acerca de esta transición en cuanto a la alimentación? En estos casos es súper importante que hayas llevado comida por lo menos para 15 días, para que se pueda dar esta transición. Como dices, hay muchos alimentos que no se consiguen en todos los países y esto debes hacerlo asesorado siempre con el médico veterinario de confianza que tengas, de a qué alimento lo voy a llevar, qué alimento le puedo dar en el lugar en el que estoy y que te indiquen cómo ir haciendo esa transición que debe ser gradual para pasar del alimento que estaba consumiendo al nuevo alimento que va a consumir. No se debe dar de manera abrupta, porque como ya lo hemos hablado, puede generar problemas gastrointestinales y pues no queremos que esto pase con ellos. Claro, si por ejemplo está un canino consumiendo, en este caso Bonato, por poner un ejemplo, debemos llegar al país de destino pues a buscar nuevamente el mismo alimento o un equivalente, un parecido. Lo más importante en estos casos es que lleves alimento por lo menos para 15 días, porque no sabes qué alimento vas a conseguir y 2, porque tienes que hacer la transición. Y asesorado por tu médico veterinario, conseguir un alimento que sea de la misma calidad o de mejor calidad del alimento que está consumiendo en ese momento. Eso es súper importante, siempre asesorarte de qué alimento
vas a llevarlo a consumir. Perfecto. Ese momento tan crucial cuando un canino sale de ese guacal, de ese transportín, bien sea que viaje en bodega o que viaje en cabina, ¿qué debe hacer el tutor en ese momento, en ese instante? Si va en cabina, siempre estar presente que tenga la trailla puesta, porque una de las posibilidades es que quieran salir corriendo. Y dos, abrir con calma la puerta y que él pueda salir a explorar. Si va en bodega, es importante verificar que no se haya hecho ningún tipo de herida. A veces cuando se asustan durante el viaje pueden tener algún tipo de herida. Ver que su respiración esté bien. Que no haya tenido ningún episodio de vómito o ningún episodio de diarrea. Si se presenta alguno de estos, es importante que inmediatamente lo lleves a atención veterinaria. Si su respiración está normal, si puede salir tranquilo, simplemente dejarlo y que empiece a explorar el entorno con tranquilidad. Y ofrecerle agua en ese momento. Sí es importante que puedan seguirse hidratando. Perfecto, muy importante. Hablando propiamente de vacaciones, hay muchas personas que viajan con sus perros a hoteles que son pet friendly. Y pues estos sitios a veces ofrecen ciertas como adaptaciones o ciertas características para que un perro esté, digamos, lo más tranquilo y lo más adaptado posible. Sin embargo, siempre que hay un cambio, por más de que nosotros pongamos todas, digamos, hagamos todo esto que estamos hablando, siempre va a ocurrir un estrés, siempre se va a generar internamente en el canino un estrés que se va a manifestar de distintas formas. Es muy importante tener en cuenta que al momento de regresar al país de origen también hay ciertos requerimientos que no simplemente es llegar, sino que pues hay que también ayudarlo a adaptarse nuevamente a su rutina. Si estás de vacaciones, también es importante saber qué requerimientos tienes para ingresar al país, porque también hay requerimientos de ciertas vacunas que exige el país donde estás regresando, y generalmente también vas a necesitar toda la documentación de certificado de salud, revisar vacunas, desparasitaciones, dependiendo del tiempo que estés por fuera. Entonces esta parte documental es muy importante. En cuanto a la adaptación, es hacer el mismo proceso de tanto la alimentación, del llegar al país de origen, la rutina, la alimentación a la hora que era, los paseos a la hora que eran, para que él empiece a familiarizarse nuevamente con su entorno. Perfecto. Esto es algo muy importante a tener en cuenta, lo que acabas de mencionar, porque muchas veces ya conocemos todo el trámite de ida, pero desconocemos el de regreso. Entonces, es algo súper puntual saber que si nos vamos a demorar el tiempo que sea en el país de destino, de vacaciones, de estancia por ciertos meses o semanas, es muy importante saber todo lo que se requiere para poder regresar al país de origen. Entonces, son una cantidad de cosas que debemos tener en cuenta para poder viajar, para poder que este planeado momento se dé de la mejor manera posible. Alimentación, transportín, certificados, todo lo que ya abordamos. Y es importante saber que no solamente es cumplir con todo esto, sino también de parte de nosotros darles a ellos como la mejor actitud para poder que ellos también se sientan tranquilos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un consejo, digamos, para alguien que ya tiene todo planeado, ya tiene todo listo? ¿Qué sería un consejo que le darías tú que ves estos pacientes diariamente? Una de las cosas importantes es transmitirles siempre tranquilidad a ellos, no llevarlos como si fueran una maletica más, sino tener en cuenta que lo que estamos llevando en este transportín es vida y que se estresa y que todo el tema de cambios le genera una angustia de una u otra forma. Entonces, lo más importante es transmitirles siempre tranquilidad y acompañarlos a ellos en todo momento, no dejarlos solos, no dejarlos con personas extrañas, a no ser de que ya toque entregarlos en el momento de paso a bodega, para los que viajan en bodega, y siempre dejarlo como hasta el momento ya que tocó sí o sí entregarlo para que pase en esta zona.
para que ellos puedan estar acompañados y un poco más tranquilos. También siempre incluirles su manta que le genere tranquilidad y si se puede algo que huela a ti, que puede ser una camiseta, que puede ser una pañoleta, que huela a esa persona que le genera familiaridad y tranquilidad. Bueno, ya sabemos con toda esta información que tenemos que esto no solamente inicia el día que te vas y el día que aterrizas con tu canino en el país de destino. O sea, esto requiere una planificación, un checklist, tener en cuenta alimentación, objetos familiares, documentación. Ya abordamos todo a nivel general. Hay un caso particular, ahora mencionando acerca de la documentación de regreso para el país de origen, de un canino que llegó a Colombia, pero no tenía en su documentación, no tenía el re-entry para regresar a Estados Unidos. Y eso es algo que es relativamente nuevo hace unos meses, sí, que se ha venido implementando y que muchas veces por desconocimiento las personas no saben que esa casilla debe tener como re-entry para poder regresar nuevamente a Estados Unidos. Son pacientes o son caninos que se deben quedar en Colombia y hacer una cantidad de trámites adicionales, ¿no? ¿Te ha pasado algo similar? Sí, precisamente me pasó hace 2 meses con un paciente que el veterinario en Estados Unidos no tenía claro que tenía que hacer esto y tocó hacer todo un proceso con el ICA para poder que este paciente pudiera regresar sin ningún inconveniente a Estados Unidos, porque era un paciente que vive allá, que tiene todo su historial clínico, sus vacunas, y afortunadamente pudo regresar sin ningún inconveniente. Pero generalmente les toca quedarse en Colombia y hacer ya toda la tramitología grande que incluye revisar vacunación, hacer serologías. Entonces eso también es súper importante, que si vas a viajar al país que vas, que toda la información esté completa. Entonces no solo que te asesore tu médico veterinario, sino también tener el conocimiento de qué documentación requieres. Sí, eso es muy importante porque a veces en esos pequeños detalles es donde se cometen esos errores. Bueno, ya para terminar, quiero decir que viajar con nuestros caninos no solamente es un tema de simplemente querer hacerlo, sino que requiere de una planificación y de una cantidad de cosas adicionales y que debemos tenerlas en cuenta y que cada decisión que nosotros tomamos en esta experiencia va a impactar en su bienestar general. Entonces, Aleja, muchas gracias por toda esta información que nos das. Realmente es una información muy valiosa y que yo sé que en casa les va a servir muchísimo para poder planear estas próximas vacaciones. Ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros. No, ha sido un gusto acompañarlos y por favor recuerden siempre planificar el viaje y tener claro qué necesitan para que puedan estar tranquilos, tanto ustedes como sus mascotas. Por aquí tenemos un detallito para entregarte de parte de Bonat. Muchas gracias.